Qatar, esta presión por parte de Donald Trump. Nosotros vamos a analizar todas estas cuestiones y mucho más de la mano de Alfredo Jarife, analista geopolítico. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes. Hola, un placer, Sergio, a tus órdenes. Encantados de volver a tenerte por aquí con la mirada puesta en Egipto, pero antes te quiero preguntar por estas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, estos misiles Tomahawk que Trump ya ha decidido, parece que se van a enviar, Ucrania no lo tiene claro, parece que además tampoco podría utilizarlos, pero serían una declaración de guerra, Alfredo. ¿Sería necesario que haya empleados, que haya militares estadounidenses para que se puedan lanzar estos misiles en el caso de que lleguen finalmente a Ucrania? Sí, mira, Ucrania está a punto de sufrir una severa derrota en el campo de batalla y con ella pues la OTAN. Y ya ves que el presidente Trump ha querido desprenderse de lo que él llama la guerra de Biden, ¿no? Pero pues él, quieras o no, pues ya se ha empantanado también. Se lo había advertido Steve Bannon, que fue su primer ideólogo en el Trump 1, pero hoy, guste o disguste, pues él hace parte de la situación en la que se encuentra Zelensky, que además es un presidente ilegítimo, porque ya su término, su mandato concluyó en mayo del año pasado. Bueno, independientemente de eso, técnicamente hablando, es de alto riesgo y un gran peligro la entrega a Ucrania de estos misiles Tomahawk, que además no son muy modernos, llevan más de 40 años, pero hay que reconocer que son muy efectivos. Pero lo más importante, Sergio, es que pueden tener carga nuclear. Entonces, pues tú imagínate un Tomahawk, que no necesitas varios, ¿no? No sabemos cuántos Tomahawk le va a entregar Estados Unidos a Ucrania. No sabemos si es vía la OTAN, que tiene que pagar el 1.3 millones de dólares por cada misil, cuando Ucrania está quebrada totalmente financieramente hablando, y ahí estaría triangulada. Pero ahí viene la parte importante que tú comentas. Nadie puede manejar, controlar y teledirigir esos misiles si no es con los códigos, con el manejo directo de los militares de Estados Unidos. Entonces ya muchos están especulando varias situaciones. Puede ser una jugada clásica de bluff del presidente Trump, que te entrega un arma o aparentemente se la da a la OTAN y la OTAN a su vez se la entrega a Ucrania, toda esta triangulación. No sabemos el número, eso también es importante, porque también se ha manejado que Estados Unidos ya los agotó, y eso es un artículo desde el año pasado, yo lo recuerdo, que lo escribió en este portal neoliberal de AEI, muy conocido en Estados Unidos, en los que está en tela de juicio cuántos Tomahawk puede hoy usar Estados Unidos. Y te hablo desde el año pasado, porque hoy se los está entregando totalmente a su armada, y se ha usado, como se maneja, de 40 a 100, no se sabe bien el número, contra esos guerrilleros de Yemen del Paleolítico Inferior, que son los Ansar Allah, soldados de Dios, mal llamados Hutis, porque Houthi es el apellido del líder guerrillero. Bueno, independientemente de ese error que muchos se cometen en Occidente, porque muchas veces no conocen el Medio Oriente, pues si ya han sido usados, ¿cuántos le quedan a Estados Unidos? Mira, yo he llegado a leer, Sergio, que le quedan 4. Entonces, y que se quedaría sin misiles, que obviamente para ellos les es importante, porque todavía están en una situación de alta tensión con Rusia. Mira, ahora en su famoso discurso, el presidente Putin, que le tiende el brazo pacifista a Trump, donde habla de una coexistencia pacífica, etcétera, etcétera. Él, allá en Sochi, ante el Club Valdai, precisamente comentó el presidente ruso de que
no cambiaría el curso de la guerra, pero sí llevaría a una escalada fuerte, y ya abiertamente lo están diciendo los analistas rusos, incluso Alexander Dugin, que tú sabes es filósofo y es muy cercano al ejército de Rusia, acaba de comentar el día de ayer precisamente de que esto llevaría a una ruptura en las relaciones de Estados Unidos y Rusia en forma irreversible. Pero también tienes datos contrarios, porque es el mundo en el que estamos ahora, esa zona gris, ¿no?, de la que se habla tanto, de una transición del viejo orden mundial al nuevo orden mundial, en la que también el mismo presidente Trump ha aceptado, dice que es una muy buena idea, el estar pensando la propuesta del presidente Putin, que la hizo incluso antes de su discurso allá en Sochi, ante el Club Valdai, de que había que prolongar por lo menos por un año este famoso acuerdo que ya le llaman el START 3. START viene por sus siglas en inglés, que es el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nucleares, que naturalmente esto le llevaría a una gran distensión las relaciones entre Rusia y China. Yo te diría que estamos ante una bifurcación, así como le sucedió a Edipo Rey, ¿te acuerdas la obra famosa de los griegos, de los dramaturgos griegos, en donde tiene que escoger su destino? Hoy estamos ante un camino que es la guerra, que sin duda alguna lo sería la entrega de los misiles Tomahawk, por una sencilla razón, porque un escenario, a mí yo no me gusta ser determinista, supongamos un escenario en que se lanza el misil, pues Rusia no va a saber si va cargado con armas nucleares o no. Lo tienen que bajar e inmediatamente vendría una respuesta inmediata a la que ya, tú sabes, ya Rusia incluso ha cambiado su doctrina de guerra, que ellos cuando vean su existencia en peligro usarían armas nucleares, es decir, ya ha cambiado radicalmente su abordaje de cómo usar las armas nucleares, ¿no? Que hoy en el mundo el único país que las ha usado, cuando ya estaba decidida incluso la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente Truman en contra de Japón, pero veo que a los japoneses ya se les olvidó. Precisamente fue para que Rusia no tomara sus represalias en contra de Japón. Eso ya está muy bien estudiado y hay archivos desclasificados al respecto. Entonces ahí tienes esta bifurcación, y la otra es escoger la paz, es decir, en medio de esta situación muy tensa en Ucrania, en donde pues obviamente Trump tiene elementos muy poderosos, incluso de este militar retirado del ejército que es Kellogg, que es su enviado especial para Ucrania, que incluso llega a emitir frases bizantinas como que dice, Rusia perdió la guerra ante Ucrania, fíjate nada más qué frase, porque no la destruyó. Bueno, ya esas cosas no se pueden discutir, es el bizantinismo a lo que da. Y no olvidar que también la hija de Kellogg, pues es una adicta al régimen de Ucrania, es ampliamente sabido esto, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos viendo que a un Trump que está jugando con las dos pesas, ¿no? Y vamos a ver qué medida al final del día toma. Ya su vicepresidente J.D. Vance habló que sí estaban dispuestos a entregar los Tomahawk, pero que al final del día quien decidiría es el presidente Trump, que ayer o antier comentó de que ya había tomado la decisión, pero no la ha hecho pública. Muchos dicen que ya está tomada la decisión en forma de entregarlas, pero como tú bien comentaste, Sergio, el problema es su uso. Es decir, aquí ya el tenerlas, que estén en territorio ucraniano no significa nada. Aquí el significado proviene de que el control directo es el único que los puede lanzar, es Estados Unidos, y ahí sí pues entramos a una tierra incógnita.
Claro, porque estamos hablando mucho de estos misiles Tomahawk, Alfredo, en los últimos días, en las últimas Sí, semanas. Estabas comentando tú ahora, ¿no?, que claro, necesitaría la participación de Estados Unidos, pero un poco para contextualizar a nuestros espectadores, son misiles muy antiguos, ¿no? También hemos escuchado mucho sí. al Kremlin decir que no va a cambiar el curso de la guerra. ¿Cuál puede ser el interés de enviar estos misiles? Si primero Ucrania no sabe usarlos, luego son misiles antiguos y además sabemos que va a desatar la ira del Kremlin, ¿no? Por lo que decías tú también, porque pueden tener carga nuclear, pueden llevar ojivas nucleares. No, pero además, Sergio, tienen un alcance de 2.500 kilómetros, es decir, van más allá de San Petersburgo, de Moscú. Estás hablando de la Kuyá, de la misma Rusia, en la profundidad. Muchos están manejando la teoría de que esa es la única manera de que Rusia se siente a negociar, cuando, digo, es obvio, los satélites demuestran las imágenes, Rusia está avanzando paso a paso, no tiene prisa, está literalmente, ya ves que hay barrio, hasta el barrio de Prokhovsk ha sido tomado, muchas ciudades importantes también están siendo tomadas, y pues el ejército ruso va viento en popa en el terreno, ¿no? Y ahí el problema, ya incluso, porque hoy estaba leyendo ya a George Will, que es una gente muy bien informada en el Washington Post, donde comenta el problema. Fíjate que yo cómo empiezan a cambiar la dinámica del discurso. El problema no es el triunfo de Rusia en Ucrania, sino en detenerla. Bueno, pues a la espera de si consiguen detener o no a Rusia, te quiero preguntar también por Donald Trump, que no solo tiene este frente abierto, tiene muchos, luego si quieres Sí. hablamos de estas negociaciones en Egipto, pero en lo que refiere a la política interna, vemos como varios estados empiezan a rebelarse, Chicago, Illinois, se está hablando mucho de esta ley de insurrección, Alfredo, ¿qué está pasando Sí. realmente en Estados Unidos y hasta qué punto es viable que Trump pueda optar por esta ley? Mira, en realidad Trump está librando aparentemente, ¿no? Si la guerra de Ucrania no es de él, ¿no? Cosa que es muy difícil que convenzas a sus oponentes. Además, el mismo, ya ves que el mismo Putin comentó ahora en Sochi de que si Trump hubiera sido presidente, no se hubiera dado la guerra en Ucrania. Es decir, como que es muy claro que Putin le pega a Biden, a todo el equipo Biden. Ya ves todo lo que está saliendo de Biden, todos los acuerdos de Burisma con su hijo y las trácalas que han hecho allá en Ucrania, que eran ampliamente sabidas, pero ahorita ese es el momento de sacarlas, ¿no? Es decir, no olvidemos que también Estados Unidos está en una protoguerra civil que no se atreve a decir prácticamente su nombre. A Trump le llovió duro el escándalo de Epstein, hay que reconocerlo, pero hay que decir algo también, de que con estos nuevos escándalos y esta confrontación que tiene ya abiertamente con dirigentes del Partido Demócrata, con grupos del Deep State tipo Comey, ¿no? Oiga, las 8 columnas de la prensa de Estados Unidos de que Comey, el que fue director del FBI, que además él es el que alienta a la Anti-Defamation League, ya viste todo lo que ya el mismo director, que es de origen indio, Kush Patel, del FBI, comentó que el ADL pues casi la pone al nivel de Antifa, ¿no? Una organización terrorista de que está financiada por el padre y el hijo Soros, es decir, por George Soros y su hijo Alex. Entonces, sí hay una guerra interna, no hay que perderla de vista en Estados Unidos, doméstica muy fuerte. Quizás sean los que han alentado los atentados contra Trump. No olvidemos que el más reciente atentado, el que se sabe, que muchos dicen que le dio el triunfo al presidente Trump, fue allá en Pensilvania, que precisamente pues es un estado gobernado por una gente muy cercana a George Soros, Shapiro, que además fue miembro del ejército de Israel, porque también en Israel están divididos, eso es una realidad. Yo creo que mucha gente no está entendiendo esa parte. Hay un pleito a muerte entre George Soros y Benjamín Netanyahu, y obviamente hemos visto cómo hay una alianza de un grupo de israelíes, entre ellos está todos los que ya conocemos que están con el presidente Trump, y Netanyahu versus
el otro grupo de israelíes que están encabezados por los que ya conocemos, ¿no? Que son la banca Rothschild, Larry Fink de BlackRock, Bloomberg y el mismo George Soros. Sí hay una fractura también en el seno de la política israelí, en donde, guste o disguste, Netanyahu lleva la batuta adentro de Israel, pero adentro en Estados Unidos sucede todo lo contrario, porque el partido, los israelíes de Estados Unidos tienden a votar más por el Partido Demócrata. Entonces, hoy que estamos viendo, pues ya se ha elevado el tono, ya ves, ya está pidiendo Trump incluso de que encarcelen a Pritzker, que es el gobernador del importante estado de Illinois. No olvidemos también que le trae la mira al alcalde de Chicago, y no perdamos de vista que ese es el feudo de Obama. Es decir, eso tampoco lo podemos olvidar. Y ya no perdamos de vista tampoco Oregon, lo que es Portland. Todo. Entonces, hay estados gobernados por los demócratas, que incluyen naturalmente al Partido Demócrata en California, en donde ya, yo diría que hay dos situaciones. Esa es mi muy humilde hipótesis, Sergio. Una, con ello evita, y sin perder de vista tampoco, el atentado contra Charles Kirk. Ya ves que hay muchas versiones al respecto el día de hoy, pero ya se volvió un ícono del Partido Republicano, que lo está usando con una figura del martirologio del nacionalismo cristiano, en el que está apostando de nueva cuenta el Partido Republicano, frente a los herejes, a los woke, como así ellos le llaman, del Partido Demócrata. Entonces, han podido evitar ya el escándalo Epstein, como que ha disminuido, incluso ya le han pegado, ya ves, hasta en la Suprema Corte no le dieron lo que demandaba Ghislaine, la hija Maxwell, ¿no? Que era, no sé, pareja, ¿cómo le llaman ahí? De este Epstein, todo el caso Epstein, donde están metidos los servicios secretos de Israel. Digo, no es ningún secreto eso. El padre de Ghislaine Maxwell, hay relatos muy bien acreditados, que manejaba el periódico Telegraph, tú lo sabes muy bien eso, pues era un agente del Mossad, ¿no? Ehud Barak, ministro de Defensa de Estados Unidos, pues también era un asiduo frecuente de la casa Epstein, incluso de las Islas Vírgenes estadounidenses, a no confundir con las británicas, etcétera, etcétera, en donde había un chantaje de la clase política estadounidense por medio de esta cuestión psicalíptica o erótica que manejaba Epstein en Estados Unidos. Nos guste o no, sí tambaleó a Trump en un momento dado, pero hoy si lo vemos en retrospectiva, como que ya se superó esa parte, ¿no? Y ahora que estamos viendo que ya entramos de lleno a la elección intermedia de Estados Unidos, en donde no es gratuito Trump esté golpeando a sus probables enemigos, ¿no? Incluso ya ves que ha dicho cosas muy fuertes en contra del Partido Demócrata, donde dice que está totalmente decapitado y desahuciado. Entonces yo esas son las dos situaciones que vería, sin perder de vista el asunto de Charles Kirk, que no ha quedado muy claro hasta el día de hoy, pero sí esas dos cosas a mi juicio convergen. Una, la caída del escándalo Epstein, que ahí está, que puede resucitar en cualquier momento. Ya se habían agarrado de ello el Partido Demócrata. Y luego está sobre todo esta situación de que no están dejando operar al ICE, el ICE, que tiene que ver con toda la política antimigratoria, cuando hoy la cuestión migratoria está dando triunfos en el mundo, nos guste o no. Tú ves todo lo que está pasando con los globalistas, son los grandes perdedores esta semana. Perdieron en la República Checa. ¿Quién gana? El Trump de la República Checa. Perdieron en Japón. ¿Quién gana? La Trump de Japón. Es decir, estamos viendo la debacle de los globalistas. Y luego, si te vas ya en Europa, que ustedes eso lo conocen mejor que yo, pues imagínate Macron, empleado de la banca Rothschild, pues totalmente desfondado. Luego tienes a Merz, el canciller alemán, que fue empleado y socio de la banca de BlackRock, pues ves en una situación pues yo diría, de una situación financiera muy grave, a tal grado que ya han elevado la cuestión de la jubilación, que era sagrada en Alemania,
la quieren elevar hasta 73 años de edad, y aparece en estos momentos en una visita o una entrevista, ¿no? Eso tú lo sabes mejor que yo, Sergio, que le hace Angela Merkel, que ve en qué momento sale, a salvar lo que queda del Partido Conservador Cristiano de Alemania, en donde comenta que la paz se hubiera dado con Rusia, no hubiera ocurrido la guerra, si no hubiera sido por el obstáculo que creó Polonia, con Tusk, que es un gran aliado de los que hemos enumerado, de Gran Bretaña, Francia y Alemania, y los países bálticos. Entonces, yo creo que sí estamos viendo el derrumbe del modelo globalista, el ascenso de la política antimigratoria, se está viendo por doquier, obviamente con excepciones en algunos lados, pero, y eso naturalmente ha empoderado y endurecido el discurso de Trump, que acepta como buen estratega que este es su momento óptimo para propinar un buen golpe a sus enemigos dentro del Partido Demócrata y así asegurar el triunfo del Partido Republicano en las elecciones intermedias. Pero más aún, con esto que acabas de comentar del manejo en Gaza, ve a quién envió a nada menos a Egipto a negociar los últimos detalles con Hamas, con la mediación de Egipto, pues nada menos que a sus dos cercanos colaboradores, uno su enviado especial para Rusia, que es nada menos que Steve Witkoff, y a su yerno, Jared Kushner, ¿no? Que además es el que maneja el famoso plan Gaza con el ex primer ministro británico Tony Blair. Eso es el ecosistema que vería alrededor de esta toma de decisiones, en donde estamos viendo que Trump está esperando, como tú lo comentas este viernes, está esperando que le den el Premio Nobel de la Paz, pero ya acaba de sacar un extenso artículo de Telegraph, en donde comenta que 3 de los 5 del comité que da el Nobel de la Paz en Noruega, pues no son muy adictos al presidente Trump. Y por eso yo creo que está presionando mucho Trump, porque él cree que lo otorga el gobierno de Noruega y no va así. No es el gobierno el que da el Premio Nobel de la Paz, lo da el comité, que son 5 miembros, y parece ser que no tenía los 3 votos requeridos el presidente Trump, y está apretando en estos momentos, lo ves en una carrera contra el reloj, y está pidiendo el apoyo de su aliado, que es el general Sisi en Egipto, y también de Erdogan, que están presionando Hamas, por lo menos para sacar adelante la fase 1, a la que yo le daría hoy, si tú me preguntases qué posibilidades le ves, pues yo le pongo un 50-50, un 50-50. Bueno, pues pendientes de la paz en Gaza, has hablado precisamente del presidente francés, de Emmanuel Macron, hablabas también de Merz, pero si te parece, vamos a centrar el tiro en Francia. ¿Cómo ves la crisis política que se está viviendo? Y también si crees que se va a salvar una vez más Macron, 14% de aprobación, ese es el último dato. Mira, si nosotros nos vamos a él en lo personal, dudo mucho que él renuncie, él de motu propio. La única manera de hacerlo renunciar es con este inicio que hicieron en Francia del bloqueo de manifestaciones, y ahí sí ya paralizarían al país, y yo creo que sería otra toma de la Bastilla en Francia, sería una nueva revolución, porque ya es insostenible. Ya ves que hoy más o menos diluyó su vino, para usar un término muy francés, el saliente y además socialista, ¿no? Primer, que duró 27 días, creo, ¿no? Sébastien Lecornu, que ya sabes la traducción de Lecornu en francés, ¿qué es, no? El cornúpeta o cornudo, que es más que eso porque siempre les ha tomado el pelo a los socialistas de Francia el presidente Macron. Y te lo digo porque yo no solamente he vivido en Francia, soy francófilo, y le debo mucho de mi formación o de formación a ese centro civilizatorio europeo de más alto nivel, en que desgraciadamente pues llegó un burócrata de la banca Rothschild como presidente, perdió sus orígenes gaullistas grandiosos que tenía, se desvió de su camino, optó por un camino globalista a ultranza, en detrimento de la mayoría de la población, y hoy tenemos que también los socialistas han cometido errores. Mira, yo sigo mucho a Mélenchon,
Él habla perfecto español incluso. Creo que es hijo de una profesora que daba clases en español allá si no me equivoco, en Marruecos. Entonces, y es una gente muy talentosa, es un táctico de primer nivel, pero yo creo que le dieron un salvavidas a Macron, y esa es mi muy humilde opinión, Sergio. Están operando con una lingüística totalmente caduca de izquierda y derecha. Eso ya no existe. Hoy en el siglo XXI y en estos momentos estás hablando de soberanistas con visión universal versus globalistas que quieren dominar el planeta por la vía financiera y toda su agenda woke, todo lo que ya conocemos, la agenda verde, la agenda 2030. Y hoy son los grandes perdedores. Ya no puedes hablar de izquierda-derecha en la era nuclear cuando un pleito entre Trump, que supuestamente es de derecha, ¿no? Y en esa terminología que es topográfica, que tú lo sabes mejor que nadie, viene del siglo XVI con Carlos II en Gran Bretaña y luego con la Asamblea General Francesa en el siglo XVII con Carlos II y XVIII en Francia, en donde los girondinos que eran realistas se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Yo creo que fue muy válida esa dicotomía, que luego viene con la URSS y el capitalismo, etcétera, etcétera, pero yo creo que luego la globalización la destruyó totalmente. Fíjate que uno de los grandes pensadores europeos hoy, a mi juicio, que es francés, por cierto, que es Emmanuel Todd, que acaba de escribir el año pasado este libro, La derrota de Occidente, que está más vigente que nunca, lo comenta, esos términos ya no son vigentes en el siglo XXI. Hoy estás ante el proyecto globalista que está haciendo agua y el proyecto soberanista que está regresando. Entonces, y es ahí donde yo creo que cometen su error tanto la izquierda y la derecha francesas por una razón, porque Mélenchon, en lugar de haberse unido con una soberanista como es Marine Le Pen, con todos sus defectos y virtudes como las tiene cualquier político, y viceversa, Marine Le Pen, en lugar de haberse aliado con Mélenchon, que es de la izquierda clásica topográfica del siglo XVIII, debieron unirse ambos como soberanistas y haber derrumbado en ese momento a Macron, que usó precisamente esa división lingüística totalmente caduca para dividirlos. Y hoy estamos viviendo horas extras que no debió haberlas vivido el maravilloso pueblo francés. Pero yo le veo las horas contadas a Macron, pero además tiene otra en contra. Mira, tiene en su contra a dos grandes poderes. Tiene a Trump, ya ves que le puso a su consuegro, el padre de Jared Kushner, que es un convicto criminal, lo puso de embajador en Francia y naturalmente ha de estar operando en consecuencia. Y luego otro de sus grandes enemigos es nada menos que el presidente Putin, que tú recordarás aquella imagen donde lo sienta en una mesa larga, muy simbólicamente hablando, al extremo, etcétera, etcétera. Entonces hoy surge una Angela Merkel que entiende bien la geopolítica, se huele bien todo, y comenta, porque yo sí ligaría lo que está pasando en todos los puntos de Europa, todos, sin excepción, ya forman parte de un conglomerado y también estamos viendo que se está fracturando. Ve, ¿quién fue el primero que felicitó a este Babis, el primer ministro, que es el Trump de la República Checa? Pues nada menos que Víctor Orbán, que está resultando el gran triunfador, al menos en la parte central de Europa. Entonces estamos viendo que sí se está fracturando Europa de facto. Lo único que veo que está Europa se acuerda de sus raíces civilizatorias es en el caso de Palestina, que ya ves que, por cierto, mañana inician la cumbre de cancilleres, ¿no?, para vislumbrar cuál es el camino y proyecto y trayecto de posgaza, que eso es muy loable, aunque no le guste mucho a Israel. Pero eso también lo saben jugar las grandes potencias. Y a mi juicio, yo creo que ese es el momento donde Europa tiene que decidir bien, pensar estratégicamente y no quedarse afuera, sobre todo de algo que le concierne, como es el asunto de Ucrania. Porque
A ver, si hay paz, se va a dar entre el espíritu de Anchorage, de Alaska, entre Putin y Trump. Y si hay guerra, con o sin Europa, pues se va a dar entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, en ninguna de estas dos situaciones juega Europa, pero va a pagar los platos rotos. Mientras que en la cuestión de Palestina, aunque sea un plano secundario, pues ahí intenta tomar la batuta, lo cual a mi juicio, a mí me gusta mucho más la postura europea que la del Atlántico Norte en relación a Palestina. Y ya ves cómo el mismo Putin en forma directa e indirecta a través de su gran aliado que le maneja los fondos soberanos de riqueza, que es Kirill Dmitriev, están apoyando la gestión en Gaza, tanto de Steve Witkoff como de Jared Kushner. Eso es muy importante seguirlo cuando se sabe muy bien que Rusia pues tiene una minoría israelí, también tiene una gran mayoría islámica, estás hablando del 20% de la población. Entonces aquí tenemos que saber diferenciar, Sergio, cuál es la retórica de juegos artificiales, cuál es la retórica piromaníaca, cuáles son los bluffs a los que está muy acostumbrado Trump y cuál es la realidad ya en el terreno de los hechos. Bueno, pues muy pendientes del futuro político en Francia, de ver qué va a pasar en las próximas horas. Se espera a Sébastien Lecornu. Ya veremos si con acuerdo o no sobre los presupuestos. Alfredo, muchísimas gracias. Un día más. Encantado, un placer, como siempre, Sergio. Muchas gracias, un abrazo, Alfredo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida más información, más análisis en su casa, Negocios Televisión, con Enrique Castilla.